En el análisis que ustedes han realizado de estas 7 primeras páginas del proyecto de ordenanza, menciona que hay temas que contravienen la ley. ¿Podría contarnos más de cuáles son esos temas? Claro, mire, la mejor manera de contestar esa pregunta como para hacerla un poco más didáctica es la siguiente. Yo les voy a contar cómo existe actualmente el diseño estructural en la gobernación para el tema del control disciplinario. Existe una oficina de control disciplinario interno que se denomina Dirección de Control Disciplinario. Esa oficina se encuentra adscrita al despacho del gobernador. En esa dirección de control disciplinario existe un funcionario que es el director de instrucción y existe otro funcionario que es el director de juzgamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1952. Toda la primera instancia funciona en esa oficina por una sencilla razón, porque los artículos segundo, 83 y 84 de la ley 1952, que es el Código General Disciplinario vigente, establecen claramente que la potestad disciplinaria, el ejercicio de la acción disciplinaria y el procedimiento disciplinario al interior de la entidad pública como la Gobernación del Tolima, que es de la rama ejecutiva del nivel territorial, se ejerce de manera exclusiva en las oficinas de control disciplinario interno. No es un tema banal. El legislador se tomó el trabajo de expresamente establecer que el ejercicio de la acción disciplinaria y la potestad disciplinaria se deben hacer en esa oficina. Y el artículo 93 de la ley 1952 también establece de manera clara que las oficinas de control disciplinario interno al interior de cada entidad es una sola oficina. Ese artículo habla expresamente de una unidad u oficina del más alto nivel, donde se ejerza la primera instancia, o sea, instrucción y juzgamiento. Así está. ¿Quién es la segunda instancia? El superior inmediato, desde el punto de vista jerárquico, de instrucción y juzgamiento. ¿Quién es? El gobernador del Tolima. ¿Por qué razón? Porque el gobernador del Tolima no lo investiga nadie disciplinariamente en la gobernación. Al gobernador de Tolima lo investiga por ley la Procuraduría y lo juzga la Procuraduría. Entonces no hay ningún problema porque en esa dirección de control disciplinario se puede investigar al resto de funcionarios de la gobernación sin que haya una relación jerárquica. Ni el director de instrucción ni el director de juzgamiento están subordinados jerárquicamente a ninguna secretaría. Entonces ellos investigan desde los secretarios de despacho hasta el último cargo del nivel asistencial. Y a nosotros nos parece que está diseñado de manera correcta. Podrá haber cosas en la gobernación de Tolima que no estén muy bien diseñadas y esas se podrán mejorar en un tema de estructura orgánica. Pero el control disciplinario al interior de la gobernación de Tolima está muy bien diseñado, muy bien. ¿Qué nos preocupa? El proyecto 049 de ordenanza plantea desaparecer la Oficina de Control Disciplinario Interno, que actualmente existe y se llama Dirección de Control Disciplinario. La desaparece como una unidad, como una oficina, donde se adelante la primera instancia, que es lo que exige el artículo 93 de la ley 1952. Y me perdona la expresión, pero despreza como desprezaron un pollo y crean la Dirección de Control Disciplinario para la Instrucción como una dependencia adscrita al despacho del gobernador y crean la Dirección de Control Disciplinario para el Juzgamiento como otra dependencia adscrita a la Secretaría Jurídica.
Ahí viene el primer problema, porque el artículo 93 establece que al interior de cada entidad debe haber una. El legislador se tomó el trabajo, no fue en vano, de establecer de manera expresa que debía existir al interior de cada entidad una unidad u oficina del más alto nivel. Una. No dos, ni tres, ni cuatro. Una. Segundo, si la Dirección de Control Disciplinario para el Juzgamiento va a quedar adscrita a la Secretaría Jurídica, la segunda instancia de todas las actuaciones que se apelen en la etapa de juzgamiento van a ser conocidas por el superior inmediato. ¿Quién es? Pues el funcionario que ocupa el cargo de secretario jurídico. ¿Y quién va a ejercer la segunda instancia en la etapa de instrucción? El superior inmediato jerárquico del director de instrucción, que ¿quién es? El gobernador. O sea, va a haber dos funcionarios de diferente nivel, el uno el gobernador, el otro un secretario de despacho jurídico, que van a ejercer la segunda instancia. Eso es antitécnico, absurdo. Precisamente para que no hubiera dos funcionarios ejerciendo al mismo tiempo la segunda instancia, el uno en instrucción y el otro en juzgamiento, fue que el legislador se tomó el trabajo de establecer que no podía haber más de una oficina de control disciplinario interno dentro de una entidad. Tercero, aún estableciéndose la Dirección de Control Disciplinario para el Juzgamiento en la Secretaría Jurídica, se establece como función del despacho del gobernador ejercer la segunda instancia en la etapa de juzgamiento. El gobernador del Tolima no puede ejercer la segunda instancia en la etapa de juzgamiento porque el superior jerárquico inmediato de la Dirección de Control Disciplinario para el Juzgamiento no es el gobernador, sino el secretario jurídico de la gobernación. Y eso lo plantea el proyecto de ordenanza en el artículo 3. Nos parece absolutamente ilegal. Si uno revisa la norma que establece quién conoce el recurso de apelación, no la vamos a encontrar en la ley 1952, pero la ley 1952 hace una referencia en sus vacíos normativos al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ley 1437 del 2011. Y la ley 1437 del 2011 sí establece de manera clara y precisa quién debe conocer de la apelación. Y la apelación la conoce el superior inmediato desde el punto de vista jerárquico. Entonces es una contradicción establecer en el artículo 3 del proyecto 049 de ordenanza que el gobernador del Tolima va a ejercer la segunda instancia de la etapa de juzgamiento si la Dirección de Control Disciplinario para el Juzgamiento está adscrita a la Secretaría Jurídica. Eso es, lo digo digamos de manera respetuosa, pero es un adefesio jurídico. ¿Qué otro inconveniente se va a generar? Dispone el proyecto 049 de ordenanza que una de las funciones de la Secretaría Jurídica será monitorear los procesos en la etapa de juzgamiento. A nosotros nos parece profundamente delicado porque resulta que el artículo 12 de la ley 1952 establece de manera clara
que el funcionario que ejerza como instrucción o como juzgamiento tiene que ser un funcionario independiente, autónomo, imparcial, o sea, libre de cualquier injerencia externa. No está sometido a nada. Él va a dedicarse a realizar la etapa de juzgamiento en el proceso disciplinario. ¿Bajo qué norma, bajo qué ley se puede establecer en el proyecto 049 de ordenanza que la Secretaría Jurídica puede monitorear esos procesos en etapa de juzgamiento? Una instancia dentro de un proceso como el disciplinario no puede monitorear lo que hace la otra instancia. El gobernador es la segunda instancia de la Dirección de Control Disciplinario hoy en día. Él solamente va a conocer del recurso de apelación contra las decisiones que se tomen en la Dirección de Control Disciplinario, pero él no puede como segunda instancia monitorear los procesos de la primera instancia, ni en la etapa de juzgamiento ni en la etapa de instrucción, porque eso es antitécnico, eso es ilegal, eso no tiene ningún fundamento normativo. Es que el proyecto 049, el proyecto de ordenanza 049, confunde dos temas que son bien diferentes, pero fundamentales en el ejercicio del poder disciplinario al interior de la Gobernación del Tolima. Primero, desconoce que el artículo 93 exige de manera expresa que en la primera instancia y que el ejercicio de la acción disciplinaria se lleven a cabo, la potestad disciplinaria, el ejercicio de la acción disciplinaria y la aplicación del procedimiento disciplinario se lleven a cabo dentro de una unidad u oficina del más alto nivel. Estoy aquí repitiendo de manera textual lo que dice el artículo. Cuando el legislador habla de una unidad u oficina del más alto nivel, está hablando de dependencia, de área y por supuesto de estructura. ¿Y qué está diciendo? Que el control disciplinario al interior de la Gobernación del Tolima se debe adelantar dentro de una sola dependencia, que ya existe y se llama Dirección de Control Disciplinario. Ellos lo confunden en el proyecto y desaparece la Dirección de Control Disciplinario y la rompen. Y ahora, en el artículo 12 de la Ley 1952, cuando el legislador dice que el funcionario instructor no será el mismo que se encargue del juzgamiento, cuando el legislador se toma el trabajo de decir el funcionario, no está hablando de dependencias, ni de áreas, ni de estructura, está hablando de cargo, de cargo. Entonces ya la Gobernación de Tolima cuenta con la Dirección de Control Disciplinario, que es la Oficina de Control Disciplinario Interno en la Gobernación, y dentro de ella están el director para la instrucción y el director para el juzgamiento. Todo está correcto, diseñado correctamente. La otra confusión es cuando confunden al cargo de funcionario para la instrucción y crean la Dirección de Control Disciplinario para la Instrucción. Y confunden el cargo de funcionario para el juzgamiento y crean la Dirección de Control Disciplinario para el juzgamiento. Esas dos direcciones aparte, como dos oficinas aparte, en la legislación disciplinaria no pueden existir al interior de una entidad. Porque el artículo 93 es clarísimo. Al interior de una entidad pública solo puede existir una unidad u oficina del más alto nivel donde se adelante el proceso disciplinario contra sus funcionarios. Entonces, hay confusiones que por supuesto van a generar en este tema inconvenientes grandísimos. Si en la gobernación del Tolima deja de existir la Oficina de Control Disciplinario Interno, entonces a la luz del artículo segundo, ¿quién va a tener la potestad disciplinaria? Entonces a la luz del artículo 83, ¿quién va a ejercer la acción disciplinaria?
Y a la luz del artículo 84, ¿quién va a ejercer eh, el procedimiento disciplinario? ¿Será que pueden existir al interior de una entidad dos oficinas de control disciplinario interno? Una donde se adelante la etapa de instrucción y otra donde se adelante la etapa de juzgamiento. En mi opinión, no. Y en mi opinión, el legislador en el artículo 93 es expresamente claro. Entonces, cuando tú vas a contravenir de esa forma las potestades, las facultades para ejercer la acción y para aplicar el procedimiento disciplinario al interior de la gobernación, rompiendo con lo que el legislador exige en el artículo segundo, en el artículo 83, 84 y en el 93, eso solamente va a generar nulidades. No va a generar nada más sino nulidades. Por violación al debido proceso, por falta de competencia, o sea, se van a generar nulidades. En el video que conocimos recientemente los tolimenses, usted menciona que el proyecto de ordenanza fue radicado el 28 de noviembre y que el 30 de noviembre en la mañana ya se estaba aprobando en el primer debate de comisión. ¿Qué opinión le merece eso? Para nosotros resulta muy complicado entender que un proyecto de ordenanza que puede ser el más importante en la gobernación del Tolima en los últimos 10 años, porque es que no te estoy hablando de un proyecto de ordenanza para aprobar el presupuesto general, que se hace todos los años y en el cual la asamblea siempre se demora más o menos un mes, porque lo estudia, lo debate, lo lee, lo analiza y finalmente lo aprueba. Y tampoco se trata de un plan de desarrollo en donde una asamblea perfectamente se puede demorar 3, 4, 5 meses haciendo el estudio, el debate y la aprobación de una asamblea por medio de una ordenanza por medio de la cual se aprueba un plan para 4 años. En este caso estamos hablando de la estructura, la nueva estructura de la gobernación del Tolima. Esto no se hace hace mucho tiempo. En la gobernación del Tolima, hace más de una década no se llevaba a cabo un estudio de cargas laborales. Entonces no entendemos cómo para un tema de aprobar un presupuesto se pueden demorar más de un mes. Para aprobar un plan de desarrollo mediante ordenanza se pueden demorar más de 3, 4, 5 meses. Y para el proyecto más importante para la gobernación del Tolima como entidad, que es crear su nueva estructura orgánica, se quieren demorar días, horas. Yo me considero que soy una persona que puedo tener, digamos, una mediana comprensión de lectura y que más o menos me gusta la lectura. Por mi profesión también, pues llevo leyendo hace muchos años. Pero tú me dices, hombre, venga, leas este libro de 450 páginas en estas 24 horas y es un poco complicado. Y compréndalo. Claro, claro, porque es que esto es más denso que una novela. Esto es más denso que literatura común y corriente. Esto es un tema que involucra temas técnicos, legales, organizacionales, presupuestales, fiscales, ¿sí? Y entonces uno no entiende cómo, si el proyecto se radica el martes 28 de noviembre y se le envía a los diputados el 29 de noviembre, convocando también para el 30 en la mañana el primer debate, pues digamos hayan tenido el suficiente tiempo para leerlo y además para entenderlo. Yo no sé cuál es ese afán, cuál es esa carrera loca o contra qué están compitiendo. Si lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal es que la asamblea
se tome el tiempo prudencial para esta ordenanza que, como te digo, para efectos de la entidad como Gobernación de Tolima entidad, es la ordenanza más importante en muchos años. Y esto va a marcar un derrotero de aquí en adelante, porque estamos hablando de nueva estructura, de nueva creación de dependencias, de creación de muchos cargos. Esto no es común. Aquí hay gobiernos de 4 años que han pasado y no han tenido que afrontar un tipo de ordenanza como estas. Entonces, claro, no logro entender a qué se debe ese afán. Que la empresa contratista presente el estudio, perfecto. Digamos, ya aquí estamos en 30 días, el 65 o 70% de la asamblea se renueva. En un mes, hoy es 1 de diciembre, en un mes inicia su periodo, su cuatrenio, la gobernadora electa, la doctora Adriana Magali Matiz. ¿Esto por qué no lo puede estudiar la asamblea entrante? Con el tiempo suficiente, convocando la academia, si quieren, convocando el Colegio Tolimense de Abogados, convocando, digamos, las instancias académicas que quieran, revisando el tema y asesorándose muy bien, porque es que esto no es un capricho. Nosotros como sindicato de base y como único sindicato de empresa en la Gobernación de Tolima, estamos preocupadísimos porque nos sentamos a leer el proyecto de ordenanza y llevábamos 7 hojas y ya teníamos la cabeza hecha un 8 porque no entendíamos cómo era posible que solo en 7 hojas, en 7 páginas de 450 y pico, ya hubiéramos encontrado tantas contradicciones entre la norma procesal, la legislación disciplinaria, por ejemplo, y lo planteado en el proyecto de ordenanza. Entonces, claro, yo no puedo contestarte diciéndote cuál puede ser el motivo por el cual esto se está dando en esta carrera contra el tiempo. No sé, no sé. Pero lo que sí sé es que será la ordenanza más importante para la gobernación de Tolima en muchos años. Y hablando del impacto presupuestal, en el video que conoció la opinión pública y que vimos los tolimenses, usted menciona que hasta ahora ya se han gastado cerca de 3.000 millones en este proyecto de ordenanza. Miren, el insumo como estudio, como producto técnico para presentar este proyecto de ordenanza, el 049, eh, corresponde primero a un estudio de cargas laborales que como contrato le costó a la gobernación del Tolima inicialmente 750 millones y después tengo entendido que ese contrato fue adicionado en 300 millones. O sea, aquí ya estamos hablando de 1.050 millones. Este año se suscribió un contrato, también con la misma firma, para la segunda fase, todo lo que es la etapa de nueva estructura y la actualización, digamos, de planta de cargos en la gobernación. Ese contrato es por valor de 1.850 millones de pesos. Yo no sé de eso cuánto se ha pagado, no estoy enterado, pero sí te puedo hablar con esas cifras exactas. Si tú coges los 1.050 millones y los 1.850 millones, estamos hablando de 2.950 millones. Ahora, digamos, es un tema nuevo. Fue novedoso para nosotros, pero lo conocimos porque es un documento público. Después de que nosotros tuvimos la oportunidad una sola vez, porque instalaron el 19 de octubre la mesa de acompañamiento que se suponía que iba a ser el escenario donde los sindicatos íbamos a poder acompañar y revisar con el gobierno todo este tema.
hicimos presencia en la primera reunión que se hizo el 2 de noviembre. Esa reunión terminó, digamos, en esa reunión se hicieron unos planteamientos muy, muy serios que te los estoy, digamos, ya aquí te los he venido nombrando desde el punto de vista legal. Reparos a ese estudio. Y, y al otro día, la supervisora del contrato renunció a la supervisoría. ¿Por qué motivo? Bastante entendible. Claro, ella manifiesta que su perfil profesional no es el idóneo para ella tener claro si efectivamente tiene la razón desde el punto de vista jurídico la posición de los sindicatos o lo planteado por la firma contratista. Dice ella que es administradora y por lo tanto lo que sí tiene ella que hacer como supervisora es asumir la responsabilidad de recibir a satisfacción esos productos, pero como no tiene la idoneidad para poder determinar si efectivamente esos productos están bien y recibirlos a satisfacción, entonces renuncia. Y a los pocos días después también renuncia la otra funcionaria que ejercía la supervisión, porque esto involucra no solamente Administración Central en estas fases, sino también Secretaría de Educación, sector de educación. Y sí llama muchísimo la atención que esa segunda renuncia de la otra supervisora se manifiesta en esa renuncia por escrito. Ustedes van a conocer esa renuncia también porque pues, son documentos públicos que no están sujetos a ninguna reserva legal. En esa renuncia, esa funcionaria manifiesta, además de otros motivos, que a ella la están buscando, algo así, en palabras más, palabras menos, que a ella la han estado buscando para adicionar ese contrato. Te estoy hablando del último, el de 1.850 millones, adicionarlo. Y dice ella, y la están buscando para autorizar la adición sin que exista una justificación técnica para eso. Entonces, claro, sí, estamos hablando de que aquí pues hay involucrados casi 3.000 millones de pesos y de pronto pueden ser, de pronto puede ser más. Pero bueno, todos sabemos que una consultoría de este tipo tampoco es algo económico, pero uno sí espera que si los tolimenses, todos, tenemos que poner casi 3.000 millones de pesos para que una firma contratista presente un estudio para hacer la creación de una nueva estructura para la gobernación del Tolima, pues que ese estudio sea un estudio muy serio, muy responsable. Supone uno multidisciplinario y entonces acorde con lo que se establece desde el punto de vista fiscal, presupuestal, pero también legal. Pero tamaña sorpresa nos llevamos cuando, como te decía anteriormente, comenzamos a leer el proyecto de ordenanza y llevamos 7 hojas leídas y ya tenemos, yo te estoy hablando a ti en esas propuestas de las primeras 7 páginas de contradicciones graves en lo que dice el artículo segundo, el artículo 84, el artículo 83, el artículo 93, el artículo 12 del Código General Disciplinario, la ley 1952. También se está desconociendo el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el que establece para efectos del procedimiento disciplinario quién debe conocer de la apelación, que es la segunda instancia, porque el ejercicio, digamos, procesalmente hablando, la acción se ejerce por la primera instancia, la acción disciplinaria, en etapa de instrucción y en etapa de juzgamiento, por la primera instancia. Y ya la segunda instancia lo que va a conocer es
de la apelación de decisiones que se hayan tomado en instrucción o en juzgamiento, para revisar si son o no ajustadas a derecho esas decisiones. José Gabriel, teniendo en cuenta esta dinámica trepidante con la que se ha venido manejando todo este tema, ¿qué pasa si este proyecto de ordenanza se convierte en ordenanza? No, muy complicado porque mira que nosotros, como lo he venido diciendo, hasta ahora hemos leído y entendido y estudiado y analizado 7 páginas de 451. Un porcentaje absolutamente pequeño de lo que es esa ordenanza. Sin embargo, ya has visto la numerosa y larga lista de artículos de diferentes normas, no solo la ley 1952, sino la ley 1437, bueno, que están siendo vulnerados y desconocidos por este proyecto por este proyecto de ordenanza. Nosotros tenemos la esperanza de que la Asamblea entienda la importancia que tiene esta ordenanza, este proyecto para la gobernación del Tolima. Y de pronto, aquí sí me disculpan la ignorancia, si fuera posible retirarlo, o no sé si hundirlo, bueno, para darle la oportunidad a la nueva asamblea, que va a tener todo el tiempo para poderlo estudiar y para revisarlo. Al nuevo gobierno, es que la doctora Adriana Magali en un mes ya estará ejerciendo como nuestra gobernadora. Y obviamente el gobierno que ella liderará pues podrá participar en esa discusión y enriquecerla. Y por supuesto ese 65 o 70% de nuevos honorables diputados que van a conformar la asamblea. Y como lo decía antes, invitar a la academia, invitar al Colegio Tolimense de Abogados, a la gente que pueda ampliar y que maneje estos temas para que finalmente todo quede muy bien diseñado. Si esto termina siendo aprobado como está, como fue aprobado en primer debate, repito, es mi opinión y bueno, afortunadamente todavía vivimos en un país en el que el delito de opinión no existe. Pero en mi opinión, yo creo que se van a generar problemas muy complicados desde el punto de vista disciplinario para el ejercicio de esa potestad al interior de la gobernación. Es más, yo sé que se van a generar muchas nulidades procesales si la nueva organización para ejercer la potestad disciplinaria queda como está, porque viola la ley 1952. Y usted sabe que si la nueva estructura vulnera la orden del legislador de que la primera instancia se maneje en una sola oficina, en una unidad, en una sola dependencia para el proceso disciplinario, pues aquí se va a violar entonces el debido proceso y aquí va a haber problemas graves de competencia. ¿Eso qué va a generar? Pues obviamente va a generar nulidades procesales. Esto puede llevar a un problema crítico y delicado, el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de la gobernación del Tolima.
Eso es lo que nosotros humildemente podemos opinar y podemos quizá de pronto advertir. Pero yo tengo, digamos, la esperanza de que la plenaria de la Honorable Asamblea Departamental se tome el trabajo de leer con mayor detenimiento, de estudiar la relevancia de esta ordenanza y de revisar si lo que nosotros estamos diciendo o lo que planteó en su momento, tengo entendido que el diputado Renzo García presentó una proposición en el primer debate en comisión que apunta también a una serie de contradicciones entre el proyecto y la ley. Que se tome el trabajo a la plenaria de revisarlo, de estudiarlo, sí, y de enderezarlo y de corregirlo. Lo que pasa es que no creo que va a tener el tiempo, porque como te digo, esto que nosotros estamos planteando acá simplemente corresponde al estudio y lectura de las 7 primeras páginas. Yo no sería irresponsable de mi parte decir que el resto está bien, o que el resto no está bien, o que el resto consideramos que de pronto no está, no es congruente con la legislación vigente o con, o con las estructuras como deben quedar en la gobernación del Tolima. Ahora, quizá nosotros no tenemos la capacidad eh, y la rapidez que de pronto tienen los honorables diputados que aprobaron en primer debate en comisión este proyecto, para leer en su totalidad y entender en su totalidad y analizarlo y estudiarlo y aprobarlo. Nosotros vamos a otro ritmo, pero nos parece que esto amerita que se revise, que se revise. Yo no quisiera imaginarme que en el resto de páginas vayamos a encontrar eh, quizá de pronto otro rosario de incongruencias entre lo planteado para la estructura de la gobernación y la legislación aplicable en las diferentes materias. Ojalá no sea eso así. Pero sí, claro, quedamos muy preocupados porque es que no es una contradicción caprichosa, no es una posición que es que no nos parezca la nueva estructura porque nos parecía más bonita la anterior o la nueva no nos gusta porque es más moderna. No, no, no. Nosotros cero de ese tipo de opiniones. Cuando el sindicato que represento habla y aborda algunos temas, porque tampoco hablamos de todo, procuramos hacerlo primero de una manera muy respetuosa y segundo presentando a la opinión pública, presentando de pronto en la asamblea cuando nos han brindado la oportunidad de participar en algunos debates, a los diferentes gobiernos departamentales con los que hemos podido interactuar en diferentes escenarios, presentar nuestras posiciones, pero soportadas siempre en razones y en fundamentos legales y técnicos. Entonces, claro, estamos muy preocupados, ¿no? O sea, no quisiera imaginarme qué pudiera terminar pasando en el tema del ejercicio del control disciplinario al interior de la gobernación de Tolima si el proyecto 049 de ordenanza termina siendo aprobado tal como fue aprobado en el primer debate. Muy preocupante. Para terminar esta conversación, me gustaría preguntarle qué sabe usted de la posición frente a este tema de las autoridades que van a iniciar sus periodos en menos de un mes. Mire, y es importante su pregunta porque yo he escuchado eh,
sobre todo después de las elecciones del 29 de octubre, eh, a la doctora Adriana Magali Matiz, gobernadora electa de los tolimenses, manifestarse sobre diferentes temas. Y he notado, digamos, la he visto como muy acuciosa para empezar a abordar y a organizar la casa, nuestra casa, el departamento del Tolima. Pero fíjese que frente a esto que está sucediendo en este momento, que es trascendental para lo que ella pretende hacer en sus 4 años, no he escuchado todavía el más mínimo pronunciamiento, ni de la doctora Adriana Magali, ni de ninguno de los diputados electos que ya en un mes estarán ejerciendo en la Asamblea sus funciones. Y me parece que ya a estas alturas del gobierno saliente y de los diputados que ya terminan su periodo ahorita en pocos días, eh, deben darle la oportunidad a que sea ese gobierno y esa nueva asamblea la que estudie y tome las decisiones que habrán que tomarse frente a este tema. Y van a tener el tiempo para hacerlo y para leer muy bien ese proyecto de ordenanza, incluso para retirarlo o para modificarlo, para enriquecerlo. Porque aquí no se trata solamente de coger lo que presenta una firma contratista en un estudio, después de haberse hecho una consultoría, y volverlo ordenanza, sino aquí lo que se trata es de tomar ese producto y socializarlo con los tolimenses, socializarlo con las autoridades, socializarlo con los funcionarios de la gobernación del Tolima, que somos los principales afectados o beneficiados o perjudicados con las decisiones que se tomen en materia de estructura en la gobernación. Y que sea la nueva asamblea la que abra ese debate de manera pública y lo enriquezca con la participación, como he dicho, de la academia eh, digamos, multidisciplinariamente lo enriquezca. Y de aquí salga una ordenanza muy completa, que sea sobre todo muy útil para lo que ahorita persigue este rediseño, que es que la gobernación del Tolima disminuya esa sobrecarga laboral en la que se vive, eh, cuente por fin con un número mayor de funcionarios, sobre todo en los niveles que se necesitan, que es en el nivel profesional, técnico, asistencial, y pueda cumplir de mejor manera con sus funciones. Yo pienso que eso es lo que esperan todos los tolimenses. Entonces sí es bien importante. Ojalá pudiéramos conocer eh, la opinión de nuestra gobernadora electa en este tema trascendental. Es importante, es importante. Yo pienso que tanto los diputados que salen como los que están próximos a posesionarse en menos de un mes, ellos ya eh, tienen que escuchar y atender con, con, con mucho juicio lo que la doctora Adriana Magali Matiz opine o piense sobre esta situación en particular, porque es la nueva organización de su entidad, de la entidad que va a estar bajo su mando, de la empresa que ella va a manejar. Ella va a ser la cabeza de una empresa que es la Gobernación del Tolima. Muchas, muchas gracias. No, señora, ustedes.